Cuatro funciones y sus características. Vamos a ver la continuidad de una función, una definición así un poco light que se verá de una forma un poco más extensa en cursos posteriores. La definición tan light como la siguiente: función continua. ¿Qué es una función continua? Pues aquella que si yo puedo escribir su gráfica, la puedo trazar en un solo trazo y sin levantar el lápiz del papel, se dice que es continua. Definición muy poco matemática, ¿verdad? Pero por ahora nos vale, nos quedamos con ella. Caso contrario, se dice que es discontinua. Para que no asustéis a aquellos que vean hacer la carrera de matemáticas dentro de algunos añitos, ¿verdad? La definición de continuidad es en un punto que sub 0 es que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si el valor absoluto de x menos x sub 0 es menor que delta, implica que el valor absoluto de f de x menos f de x sub 0 es menor que epsilon. Miedo, ¿verdad? Nosotros nos quedamos con que no se puede levantar la del papel, que es lo mismo, traducido al castellano. Bien, teniendo claro eso, tenéis esa función que todo el mundo me pone continua, discontinua. Y después de mucho pensar, decís que es continua, ¿verdad? Función continua. Vamos con la siguiente función. Siguiente gráfica. Empiezo a escribir por aquí. Uy, tengo que levantar la del papel y ponerlo aquí. Y sigo. Tiene pinta de función discontinua, pero antes vamos a ver una cosa, que aquí hay un problema. Esto no sería función. ¿Por qué? Porque para x igual a 3, ¿cuánto vale y? 2 y 4. Dos valores de y para el mismo valor de x. Con lo cual, mal rollo. Así que para x igual a 3, vamos a hacer, lo arreglamos, le ponemos un circulito hueco para saber que aquí no hay ningún punto. Con lo cual, si x vale 3, la y vale 2. El 4 ya lo hemos borrado de ahí. Pero da igual, sigue siendo una función discontinua. Esta se llama de salto finito. Se le llama esto. Lo veréis en próximos cursos. Esta función de ahí, función continua, discontinua. Dibujo. Esto por aquí la veréis el próximo tema. No próximo curso, próximo tema, que es 1 partido x. Y se va acercando y de pronto por este lado va de esta forma. Aquí he tenido que levantar lápiz y papel para poder seguir dibujando la gráfica. Con lo cual, función discontinua, está de salto infinito de una a otra y un salto infinito. Función también discontinua. Son ejemplos de funciones. Esta es continua porque se podría hacer de un solo trazo por aquí. Tengo que levantar lápiz del papel. Igual que esa función rara que tenemos ahí, que cuando x vale 1 tengo tres valores, el 1, el puntito 3 y el 4, con lo cual vamos a ponerle aquí dos circulitos y esta función en el 1 vale 3, ni 2 ni 4. He puesto aquí este puntito, va a decir que vale 3. De todas formas, una vez que llego aquí, levanto el lápiz del papel, pongo aquí un punto y sigo aquí. Se dice que es discontinua. Y cuando yo os pregunte ¿dónde es discontinua? Hay que responder según el valor de x. Es decir, esta función es discontinua en x igual a 3, que es donde tengo que levantar lápiz y papel. Esta función es discontinua en x igual a 0 y esta en x igual a 1. ¿Vale? La definición es muy intuitiva, viendo la gráfica, para saber cuándo es continua o cuándo es discontinua. Vamos a ver otra característica de las funciones, que es su crecimiento o decrecimiento. Vean la siguiente definición, que puede que les dé un poco de miedo. Lo han visto, ¿verdad? Función creciente si para cualquier x1, x2 que pertenezca al dominio de definición se cumple que si x1 menor que x2, f de x1 menor que f de x2. Uy, no me he enterado de nada, ¿verdad? Pero veis, cuando lo explico en un ejemplo, vais a ver que esto es una cosa muy simple. Bien, recordar que todavía no estáis acostumbrados. Cuando yo hablo de f de x1, me estoy refiriendo al valor de la y cuando x vale x1, el que sea, un número cualquiera. F de x1 se refiere al valor de la y cuando x toma este valor de aquí.
f de x sub 2 es el valor de la y cuando la x toma el valor x sub 2. Bien, función creciente. Todo el mundo sabe, sin esta definición tan rara, ¿verdad? Gráficamente, si tenéis los ejes, y esta es una función creciente. Porque si vamos de izquierda a derecha, vamos subiendo. Así de simple la definición. Para aquí la hemos puesto un poquito más compleja, pero tiene una formalidad matemática. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo cojo dos valores, por ejemplo, el menos 1 y el 3, todo el mundo ve que menos 1 es menor que 3. ¿Quién es f de menos 1? Ahí lo tenemos. F de menos 1 es el valor de la y cuando x vale menos 1. F de menos 1 es menos 2. Fijaros, ¿cuánto vale la y cuando x vale 3? Es decir, lo que llamamos f de 3. F de 3 es 1. ¿Y qué ocurre? Que evidentemente el menos 2 es menor que 1. Es decir, f de menos 1 es menor que f de 3. Si el número es menor, su y también va a ser menor. Viéndolo gráficamente, ¿qué quiere decir esto? Que mientras menor sea el número, menor va a ser la y. Eso le pasa a las funciones crecientes, o al revés. Mientras mayor sea la x, mayor va a ser su y. Si el 5 mayor que 4, su y es mayor. El 6 que es todavía mayor que la x, la y también va a ser mayor. Mientras mayor es la x, mayor es la y. Es lo que quiere decir esto. Así de fácil. Y si ahora cambio la palabra creciente, la cambiamos por decreciente. ¿Qué tiene que ocurrir? Empezamos. Si para cualquier x1, x2 que pertenezca al dominio de definición, que tenga su y, quiere decir, ¿verdad? Se cumple que si x1 es menor que x2, ¿qué pasará? ¿Qué pasa en la función decreciente? Que mientras menor es la x, ¿qué le pasa a la y? Mayor va a ser la y. Solo cambiamos con respecto a la definición anterior esta desigualdad, porque si cambiamos los dos tenemos las mismas. Con lo cual, vemos que se cumple esto. Función decreciente. Si vamos de izquierda a derecha, vamos bajando. Esa es la forma más intuitiva y más fácil, ¿verdad?, de verlo. Que mientras más pequeña la x, mayor es la y, y va avanzando la x, va disminuyendo la y. Eso quiere decir esto. Por ejemplo, tenemos el menos 4 y el 1. Menos 4 es menor que 1. ¿Quién es f de menos 4? Es decir, la y cuando x vale menos 4, 2, ¿verdad? ¿Cuánto vale la y si x vale 1? Ahí lo tenéis. Menos 2. F de 1 es menos 2. ¿Qué ocurre? Que si la x es menor, ¿qué le ha pasado a la y? La y es mayor. Es decir, una función será decreciente si mientras mayor es la x, menor es la y. Va aumentando la x, pero la y va disminuyendo cada vez más. Y eso es una función decreciente, repito. Para darle un poco de sentido matemático lo definimos así, pero todo el mundo ve que si voy siempre de izquierda a derecha, si voy bajando es decreciente, si voy subiendo es creciente. Así de fácil. Pero no solo tiene por qué ser creciente o decreciente, también puede ser constante. ¿Y que cuándo va a ser constante? Si para cualquier x1, x2 que esté en el dominio se cumple que la y siempre va a ser igual. El f de x1 siempre va a ser igual que f de x2. Sería una línea paralela al eje x, ¿verdad? Eso es una función constante. Es decir, cualquier x, el menos 3 está en el dominio de definición. El 1 también pertenece, este símbolo significa pertenece al dominio de definición. ¿Quién es f de menos 3? Pues es 3, ¿verdad? ¿Quién es f de 1? F de 1 también es 3. ¿Qué se cumple? Pues que f de menos 3 es igual que f de 1 y que f de 3 y que f de 5 y que f de menos 5. Todas las i's son iguales. Repito, f de 1 significa la y cuando x vale 1, f de menos 3 significa la y cuando x vale menos 3. Sería una función constante. Pero a muchas funciones le pasa que ni son crecientes, ni son decrecientes, ni son constantes. Entonces, ¿cómo son? Pues un poco mezcla de todo, ¿verdad?
que son crecientes o decreciente constante, pero a intervalos. Fijaros esta función que tenéis ahí. Pues bien, quiero que me digáis en qué tramos la función es creciente. Quiero que me digáis en qué tramos la función es decreciente y en qué tramos la función es constante. Ojo, para responder lo más importante, porque esto es muy fácil, pero cuidado cómo tenéis que responder. Se responde solo mirando el eje X. Desde este X hasta este X es creciente. Desde este X hasta este X es constante. ¿Vale? Siempre mirando el eje X. Ahí os lo dejo, lo hacéis y ahora lo corregimos. Hecho. Os he dejado 100 segundos. ¿Habéis tenido bastante? Sí, ¿verdad? Pues venga, vamos a ver. ¿Cuándo la función es creciente? Empezamos, no, aquí voy bajando, decrece, 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 decrece. A partir de aquí, creciente. ¿Y dónde más? Decrece, constante. Y aquí también crece. Aquí tenemos esos dos tramos son crecientes. Hemos dicho que se respondía mirando la x. Desde que x hasta que x la función va creciendo. Pues desde el menos 4 al menos 2, unión del 5 al 9. Son dos intervalos, le ponemos lo de unión. ¿Cuándo es decreciente? Pues decreciente tenemos que es este tramo de aquí y ese tramo de aquí. Desde que x hasta que x, pues del menos 8 al menos 4, unión del menos 2 al 2. Serían los dos tramos, valores de x, para los cuales la función es decreciente. Veamos de izquierda a derecha, vamos bajando. Y constante, hay una parte constante, aquí está, ¿verdad? Esta parte de aquí es la parte constante. Desde que x hasta que x, pues desde los intervalos 2, 5 sería la función constante. ¿De acuerdo? Conceptos muy fáciles, tanto los de continuidad como los de crecimiento, muy fáciles, sobre todo cuando nos dan la gráfica. Si nos dieran una expresión analítica, la cosa varía. Pero dando la gráfica, muy fácil ver cuando es continua, discontinua, o cuando ves creciente, decreciente o constante. ¿De acuerdo? Eso es todo.